Hoy nos convoca una temática que cada vez es menos ajena para los que estamos en el área de las áreas de tecnología. Básicamente, la intención de dar esta conferencia es un poco tratar de cerrar esa brecha entre ingenieros y abogados, que es un tema normalmente recurrente en desarrollo de este tipo de procesos. Como lo establecimos en la conferencia, vamos a dar unos tips, una recomendación muy importante que básicamente pues, lo que tratan es de tratar de llevarnos a puntos que son muy importantes y muy álgidos en este tipo de procesos. Entonces, esta es la agenda que nos convoca hoy. Vamos a resaltar un poco la importancia de la contratación de servicios informáticos. Por economía en las presentaciones veremos CBSII, para que sepamos que este es la contratación de bienes y servicios informáticos. ¿Cuál es el marco a través del cual nos movemos en materia de este tipo de contratación? ¿Cuáles son las etapas del proceso contractual y las recomendaciones para estos procesos de contratación? Quiero hacer una salvedad muy importante. Vamos a tratar de hacer énfasis en lo que tiene que ver con contratación estatal. ¿Y por qué tratamos de hacer énfasis con lo que es contratación estatal? Pues porque básicamente es el tipo de contratación más compleja. Yo tengo una premisa que es muy válida para todos los temas, y es el que puede lo más, puede lo menos. En consecuencia, aquí vamos a vernos en el escenario más complejo, que es el que establece el marco que tenemos actualmente en Colombia para la contratación estatal, pero van a ser recomendaciones que van a servir independientemente de en dónde nos desempeñemos. Si estamos desempeñándonos en una entidad estatal, si somos proveedores o posibles proveedores de una entidad estatal, o si los procesos de contratación los desarrollamos en una entidad privada. Entonces, vamos a ver un poco unos elementos para recordar la importancia. Yo creo que todos sabemos la importancia de la contratación de bienes y servicios informáticos, pero tal vez a veces quienes estamos en el día a día de esos procesos nos olvidamos de la esencia de esa relevancia, y eso yo creo que de alguna manera nos lleva a un estado de confort que no debería ser el que nos guía en un proceso de esto. Entonces siempre deberíamos tener muy presente el impacto de lo que implica la contratación de este tipo de bienes y qué pasa si sale mal, ¿sí? Y entender que hoy la tecnología, que básicamente es un soporte estructural para todo lo que tiene que ver con la automatización de procesos, todo lo que tiene que ver con elevar la eficiencia y eficacia de las entidades, ¿sí? O sea, siempre que estamos incorporando tecnología, es una recomendación, una premisa básica, procuramos no sistematizar procedimientos ineficientes, sino siempre hacer un proceso de optimización primero y luego implementar las soluciones tecnológicas. Acá tenemos el mejorar la competitividad, que es un gran elemento, sobre todo en las empresas privadas. O sea, que ven la tecnología como un posible diferenciador en materia de provisión de servicios. Y de esta última, que me parece muy importante hoy en día, y es que de pronto algunos de ustedes no estuvieron expuestos a ese tipo de modelo, pero antes quienes interactuaban con la tecnología eran los empleados, máximos los empleados o funcionarios de las compañías. El usuario siempre se tenía que dirigir físicamente a una ventanilla. En modelos anteriores, hoy en día la tecnología es medio de interacción con los usuarios, con nuestros clientes. Entonces, en esa medida, el papel de la tecnología ha cambiado muchísimo de lo que era hace 20, 25 años a lo que significa ahora, donde ya es el mismo usuario. Y básicamente, eso es de muchas otras características, pero básicamente con eso presente, pues tenemos que entender que esos procesos de contratación básicamente son un instrumento. ¿Para qué? Para lograr todos los objetivos que nos hayamos trazado en materia de un buen aprovechamiento y un buen apalancamiento del negocio en uso de las tecnologías de información y las comunicaciones. Estaba hablando del estado de confort, ¿sí? A veces nosotros ya nos volvemos como muy operativos, muy repetitivos, simplemente vamos avanzando, pero si nosotros tuviéramos en cuenta y nos acordáramos un poco más de esto cuando vamos a empezar a definir el alcance del objetivo del proyecto, alcance, vamos a hacer la identificación de las necesidades y todo eso. Si tuviéramos esto más presente todo el tiempo, creo que automáticamente nos volvemos más cuidadosos en la realización de los procesos, porque volvemos como a permearnos de la relevancia del tema. Muy bien.
Entonces, ¿cuál es el marco de la contratación de bienes y servicios informáticos? Entonces, acá lo procuré dividirlo en los dos mundos: el mundo de lo público y el mundo de lo privado. En el mundo de lo público tenemos el régimen de contratación estatal, y aquí aparece un asterisco, ¿sí? Ese asterisco significa aplican restricciones, ¿sí? ¿Y por qué aplican restricciones? Porque hay entidades públicas que por su naturaleza, por ejemplo, los secretarios generales del Estado, las empresas de servicios públicos domiciliarios, las empresas de telecomunicaciones, poseen regímenes que son especiales y en algunos casos les permite a esas entidades contratar lo que es misional, lo que es de su naturaleza, como si fuera un contrato privado, pero siempre siguiendo los principios e inhabilidades de la contratación estatal. ¿Sí? El resto de las cosas las tienen que contratar por el régimen de contratación que aplica el resto de las empresas. Entonces, por eso acá pongo aplican restricciones. ¿Qué tenemos aquí? La ley 80 del 93. Acá menciono solamente dos que son muy importantes: la ley 1150 de 2007 y el decreto 734 de 2012, el año pasado. Pero la contratación estatal en Colombia, pues, dada la antigüedad de la norma, estamos hablando de 1993, pues tiene cualquier cantidad de decretos reglamentarios, ¿sí? Entonces alguien podría decir, uy, entonces, bueno, con todo ese chorrero de decretos que en algún momento pueden estar definiendo algún componente de lo que es un proceso contractual, ¿cómo hacemos? Ya les voy a presentar más adelante unos recursos que pueden utilizar para buscar información normativa, que tiene un tema muy importante que son las concordancias y pues obviamente también digamos, el resto de anotaciones de vigencia. Por ejemplo, cuando una norma ya no es exigible, ¿sí? O sea, cuando se ha declarado inexequible. Eso significa cuando una norma ya hay algún elemento que ha sido derogado, o que simplemente la Corte Constitucional declaró que no era posible exigirlo porque iba en contravía a una norma superior. Yo te voy a pedir un favor por metodología, solamente para que lo digamos, lo debía haber hecho desde el principio, mi culpa. Yo les pido el favor de que anotemos todas las preguntas, todas. Vamos a tener un espacio, yo espero aquí generar un mar de dudas, ¿sí? Entonces, anotemos todas las preguntas, no importa el orden, y al final de la sesión las entonamos en voz alta, muy claro, para que nuestros compañeros que nos están viendo por las diferentes opciones virtuales que tenemos las puedan escuchar, o yo las repito, y las contestamos. Esa es la metodología. Bien, pero no olvidemos ninguno. Entonces ya vamos a ver esa parte, vamos a ver los instrumentos que tenemos para ello. A nivel de las entidades privadas, pues lo rige básicamente el derecho privado, y ahí básicamente tenemos dos superinstrumentos, ambos muy antiguos y también que han tenido muchísimas normas y efectos reglamentarios que las han modificado, complementado o reglamentado, que son el Código Civil, que viene de 1887, y el Código de Comercio, que viene de 1970. Muy bien. Perdón, pero yo creo que ahí falta un pequeño detalle. ¿Aló? Las leyes sobre derechos de autor. Claro, o sea, acá, para no tener que hacer una declaración explícita de todos, hay cualquier cantidad de otras normas que no rigen necesariamente procesos de contratación, pero que se vuelven condiciones necesarias, ya sea para ser exigibles en términos de condiciones, empleo de condiciones, porque es un empleo de condiciones, es una referencia, o en procesos específicos, por ejemplo, en materia de software. Entonces, derechos de autor es un ejemplo de normatividad específica aplicable, o otros elementos de propiedad intelectual que pueda ser necesario especificar. Muy bien. Entonces, lo dije cuando hice la introducción. Vamos a hablar de lo más difícil. ¿El que puede lo más? Puede lo menos. Vamos a meter, digamos, en lo que es la estructura de un proceso de contratación en el marco de contratación estatal, que es el que tiene todo. Y les pido que recordemos algo que a mí nunca se me olvidó de las enseñanzas de temas en la especialización, en el ejercicio público, en el que duré casi 22 años. Y es, ustedes deben recordar que al privado se le permite todo aquello que una norma no le prohíbe, ¿sí? Al funcionario público únicamente lo que le está explícitamente permitido, ¿sí? Eso es un tema muy importante en este tema, porque finalmente cuando estamos escribiendo especificaciones, cuando tenemos que ver cuál es en qué ubicación estamos, ¿sí?
Incluso, cuando yo voy a ser proponente de una entidad pública para participar en un proceso de selección, vamos a ver más adelante, solamente para que tengamos en cuenta desde ya, hay elementos según el tipo de servicio y todo eso donde yo asumo responsabilidades como si fuera servidor público. Digamos que explícitamente en el momento en que yo suscribo un contrato con una entidad, en algunas condiciones, es posible que yo sea sujeto fiscal, disciplinario, todo penal, todo como si fuera un servidor más, por acciones, omisiones, etc. Muy bien. Entonces, un elemento fundamental aquí es que la contratación estatal es mucho más compleja que la privada. La privada, dependiendo de la formalidad del negocio, dependiendo del tamaño del negocio, puede partir desde la estructura del proceso de selección que se llama dos palabras, A, D. ¿Sí? O sea, no hace ningún proceso de selección, simplemente les interesó otra solución, les pareció la mejor. ¿Sí? Le dice al señor, si es que acaso tiene que cotizar, cotícenme, o dígame cuánto vale, yo le hago una orden de compra, se acabó. ¿Sí? Pero yo quiero resaltar una cosa. Cada vez más, las organizaciones privadas están asumiendo y poniendo más elementos y conceptos de los procesos de contratación pública en sus procesos, aunque no tengan la obligación de hacerlos tan estrictos, ni con tanta normatividad, ni con tanta exigencia. ¿Por qué creen que puede pasar eso? Pregunto yo. ¿Por qué creen que las empresas privadas se pueden estar complicando, incorporando especificaciones, condiciones, métodos? Por necesidad de contratar calidad. La mejor opción para la empresa. Ok, procurando escoger la mejor opción. Bueno, muy bien. ¿Es así? Para garantizar también que, bueno, una parte de calidad y otra que se evite la corrupción y que el proceso sea transparente y que sea lo más conveniente para la entidad, porque la contratación estatal tiene toda una serie de principios y normas que si se cumplieran pues van a garantizar esa eficacia y eficiencia del proceso de contratación. Muy bien. Entonces, el deber de selección objetiva, el principio de economía, el principio de celeridad, el principio de transparencia, publicidad, todos son principios que rigen la contratación estatal. Y básicamente los negocios, las entidades privadas se han dado cuenta que eso no es malo. ¿Sí? Que establecer un marco en el cual yo genere competencia entre mis posibles proveedores, ¿sí?, me genera una serie de beneficios. ¿Ok? Entonces, que no se entienda que esto se hace por volver más engorrosos los procesos, ¿sí?, sino que se persiguen los beneficios propios. Estoy tocando unos hilos por ahí en alguna entidad, ¿sí? Estoy viendo unas caras que me dan clara señal de que estoy dando unos puntos relacionados con los beneficios que se pueden importar a partir de un modelo que, aunque no tenga yo la exigencia, la necesidad o la obligación normativa de cumplir, me sirve. ¿Ok? Entonces, eso es un elemento muy importante. Acá se hablaba, perdón. De pronto se incorporan algunas prácticas que han venido desarrollando en la entidad pública, que son adoptadas por las entidades. Ok, sí, de pronto se incorporan prácticas. Lo repito para el streaming, para que lo escuches. Nos comentan acá en el auditorio que efectivamente se incorporan prácticas dentro de los mismos procedimientos de selección en las entidades privadas que adoptan este propósito. Obviamente es un equilibrio porque precisamente esas entidades exceptuadas del régimen de contratación estatal, precisamente se les ha dado esa posibilidad para que puedan competir con el privado, que tiene un manejo de contratación más dinámico y que les permite, digamos, estar a la vanguardia, ¿no? Entonces, tampoco es pasarse al lado del extremo de la formalidad de lo estatal, porque precisamente esas entidades están exceptuadas para poder tener agilidad en la contratación. Donde básicamente, digamos, en términos de procedimentales, lo que uno entendería es que, aunque se consiga el mismo producto, se toma mucho tiempo obtenerlo. Es decir, si yo hago un proceso de selección bajo una modalidad de contratación, como por ejemplo en licitación pública, mientras que un privado, una empresa de servicios públicos, lo puede hacer en cuestión de 2 o 3 semanas, digamos, desde que ya tenga definido todo el componente de la etapa de planeación que vamos a ver más adelante, y ya tuviera estructurados absolutamente todos
todos sus defectuosos estudios, las especificaciones y todo eso, una entidad pública podría tardar el mismo proceso cerca de mes y medio. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, es lo que en un momento determinado comentan acá, puede afectar la competitividad, ¿sí? La capacidad de reaccionar rápido frente a una necesidad. Y eso es una de las razones por las cuales el legislador, y pues luego por eso tenemos esa opción de que hay entidades que por su naturaleza no tengan que cumplir estrictamente las modalidades de selección establecidas en el régimen que es común en las entidades del Estado bajo esas condiciones. Ahora, acá hay un elemento muy importante y pues que nos ha pegado mucho y del cual se ha venido hablando muchas veces. Siempre lo hago con mis estudiantes en posgrado y hacemos talleres y todo, es el tema de corrupción. ¿Sí? Yo he escuchado muchas veces, incluso las empresas que ahora asesoro desde el otro lado, dicen, pero es que contratar con el Estado es imposible. Si uno no tiene la palanca dentro de la entidad, o si uno ya no le metió la mano a las cosas, entonces no hay posibilidad de que yo me lo gane, eso nunca es transparente. No sé, yo sí, y lo digo porque estoy 22 años del otro lado, y por lo menos uno desde donde estuvo trató de hacer las cosas muy bien. Yo creo que no se puede estigmatizar toda la contratación pública y decir que toda la contratación pública es corrupta y que por lo tanto no es posible contratar con el Estado. Eso es, digamos, dirigirse a un extremo pues que realmente se separa de la realidad. Entonces, y para eso quiero tocar estos tres temitas que permiten demostrar que es posible. ¿Sí? El primero es que eso depende de todos. Es decir, hay corrupción en la medida en que uno permita que haya corrupción. ¿Sí? Porque la corrupción no se hace sola. O sea, tiene que haber un funcionario malintencionado, torcido, lo que sea, y un privado que le meta la mano al proceso, que trate de dar plata, ese tipo de cosas. Pero el marco normativo está, de la forma en que está estructurado, brinda una serie de elementos, ¿sí? Brinda una serie de elementos que permiten o facilitan que ese tipo de situaciones se evidencien. Y a mí lo que me duele es ver cómo hay particulares, ¿sí? Posibles proponentes en un momento determinado, que viendo las situaciones no hacen nada. Entonces, por eso resalto aquí un elemento y es: podemos ser peores ciudadanos y actuar como tal. ¿Sí? Yo no sé qué tantos los que estemos aquí, los compañeros que están por videoconferencia, sepan digamos, qué es ser un peor ciudadano, qué calidades obtiene una persona cuando está en una audiencia o cuando hace una comunicación a una entidad en calidad de deudor ciudadano y qué tiene que hacer la entidad al respecto. ¿Sí? Es un elemento sumamente importante, son instrumentos que brinda el marco normativo para este tipo de procesos. Entonces, en la medida en que haya más ojos sobre los procesos y que los actores no seamos pasivos, ¿sí? Le vamos reduciendo espacio a ese flagelo de la corrupción. Entonces, eso es lo que es responsabilidad de todos. Y pues, también hay que reconocer que existen instancias a las cuales podemos acudir. ¿Sí? Hay instancias a las cuales podemos acudir. Uno puede pedir acompañamiento de una audiencia pública cuando el tema se ve que está terrible y eso está viendo un manejo horrible pero la entidad, no sé qué. Los organismos de control son instancias a las cuales se puede ocurrir, se puede solicitar acompañamiento. Con el marco normativo vigente, todas las audiencias públicas de procesos de selección bajo modalidad de licitación pública son públicas. Hace tiempo atrás, esas audiencias antes del 1150-2007 era optativo si la entidad las querían no hacer públicas. ¿Sí? Hoy son públicas, hay que hacerlas públicas. Entonces, no hay lugar para decir, no, es que uno no se enteró, o es que uno no supo. ¿Sí? Si está interesado en el proceso, ahí están los instrumentos. Y un elemento que ya anticipé, y es que existe corresponsabilidad de los privados en la contratación estatal. Y es una corresponsabilidad que parte desde cuando la entidad publica su primer elemento en el portal de contratación, que le voy a dar la dirección. Y es desde el momento en que la entidad le está dando publicidad a su proyecto de pliegos y a sus estudios previos. O sea, todo eso es público. Yo puedo ver por qué la entidad, qué es lo que la entidad está justificando aquí, por qué hay una necesidad que pretende satisfacer.
¿Cuáles son las especificaciones de lo que pretende satisfacer? Uno puede analizar si hay coherencia entre lo que supuestamente es la necesidad de la entidad versus lo que está tratando de adquirir. ¿Sí? Desde ese momento existe una corresponsabilidad. Yo siempre decía como funcionario, cuando invitaba a las mesas de trabajo, vamos a ver unos elementos metodológicos que yo les voy a ir, son capsulitas con tips que les voy a ir dando durante toda la conferencia. Hay elementos que uno puede hacer que partan desde el principio bien, y yo creo que cuando algo nace bien tiene buena posibilidad de salir bien, a veces no, pero lo que sí les garantizo es que si nace mal, ¿sí?, no termina bien, eso sí está garantizado, ¿sí? Entonces en eso tenemos que ser supremamente cuidadosos. Y esa corresponsabilidad arranca desde esa partida, si estamos hablando del proceso de contratación, pero yo incluso, ahora que llevamos la fase de planeación, de lo que son las etapas de la contratación, muchas veces muchos autores hablaban de las etapas de contratación como precontractual, contractual y postcontractual. Se acabó, no hay más etapas. A mí me gusta siempre dar una etapa previa a todas estas que se llama planeación. Y ahí puede trabajarse y digamos, puntualizar unos elementos que son claves para que el proceso salga bien, ya vamos a ver más adelante. Y desde esa fase de planeación, ¿sí?, que vamos a ver más adelante, nace la corresponsabilidad de todos en que el proceso salga bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo conocer más del marco de contratación estatal? Acá seguramente, y a los amigos que nos siguen por streaming, y por Renata y Webex, pues van a poder interactuar en estos temas en más de un rol, como particulares, como proveedores o como funcionarios. Entonces, el primer elemento y la primera recomendación natural es obtener capacitación especializada, ¿sí? Antes no se, digamos, hasta hace unos años no se escuchaba de ingenieros asistiendo a cursos de contratación, ¿sí?, o a temas de ley 80, o a temas de responsabilidad en materia de supervisión de contratos, cosas de eso. Hace unos años por acá ya se ha empezado a incorporar dentro de planes de capacitación y resulta muy útil para el ejercicio, sobre todo si las responsabilidades que van a tener esos funcionarios en algún momento tienen que ver con la elaboración de las especificaciones o con la posible supervisión del proyecto, ¿sí?, y las responsabilidades que se implican. Puede ser siempre paralelo. Para esa pregunta es de metodología, es que no se ve bien, no sé si sea foco de... Es que el No, problema es es por el que es streaming. blanca sobre amarillo. Si fuera negra sobre amarillo, se vería bien. No, pero también es el tema de resolución que por lo que estamos viendo en streaming, pues básicamente acá estamos viendo la salida del streaming y no la resolución de las de computadora. El computador se ve perfecto, pero no hay problema porque la que se publica es en PDF con toda la resolución. Entonces no tienen ningún inconveniente. Yo voy a ir señalando lo que vamos mirando para que no se me pierda nunca en la presentación. Para los particulares en este tema es la misma recomendación. Ya hoy en muchos de los proveedores y en la medida en que son más grandes este tema resulta de mucho mayor relevancia también para ellos. Se ve que tienen equipos especializados, gerentes de cuentas del sector gobierno, ¿sí? Y entonces ya se vuelve algo casi natural que esas personas se capaciten específicamente en estos temas. El siguiente componente se llama la integrarse en equipos interdisciplinarios, o sea, que uno como tal se integre en equipos interdisciplinarios. Esa es una oportunidad que no se valora. Uno dice, bueno, la entidad nunca me ha mandado un curso, nunca, pero sí, cuando la entidad adelanta procesos de contratación, esos procesos de contratación tienen evaluador jurídico, evaluador económico, evaluador técnico, etc. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Integrarse en ese equipo interdisciplinario, que integrarse permite aprender. ¿Sí? Ese es un elemento, suena obvio, pero lo resalto porque no se aplica muchas veces. Entonces me parece que es importante hacer esa anotación. En el caso de los privados, hablamos de los particulares, hablamos de la disposición de unidades de negocio especializadas, ¿sí?, ya sea internas o tercerizadas.
Lo digo porque normalmente, de pronto para empresas, para pymes que están empezando a incursionar en estos temas, que pretenden vender al gobierno y todo eso, contar con unos costos fijos relacionados con una unidad especializada para poderse meter en el mundo de empezar a ofertar al Estado, pues puede resultar un poco costoso, si no se tiene el brazo que se requiere. Entonces, en esa medida, siempre existirá la oportunidad de acudir a empresas que ya nos dedicamos justamente a ese tema de armar el brazo, ser un brazo externo para este tipo de procesos, ¿sí? Que se dedican a eso. El otro punto es acceder a recursos disponibles, que ya lo vamos a mencionar, ¿sí? Que es la misma recomendación para particulares, y voy a resaltar de una vez ahí. No son las únicas cosas que podemos hacer, para muchas cosas, pero quise resaltar específicamente esto. ¿Qué tipo de recursos tenemos? Este es un recurso muy importante, que además tengo el orgullo de haberlo liderado desde el punto de vista técnico cuando estuve trabajando como director de la oficina asesor de informática y sistemas de la Secretaría General de la Alcaldía, y se llama el régimen legal de Bogotá. El régimen legal de Bogotá es una compilación tan buena que en todas las entidades, instituciones educativas y todo eso es un estándar de consulta cuando se quiere ver una norma que esté actualizada, que se quiere ver cuáles son las notas de vigencia de la norma, si está vigente o derogada, ¿sí? Qué norma la derogó, poder saltar con un clic al vínculo de la especificación de la norma que se derogó, ¿sí? O sea, hacer todo es una compilación que, digamos, no solamente tiene un buen soporte en lo técnico y en lo conceptual, sino que ha sido muy constante el esfuerzo por mantenerla vigente y al día, con un equipo muy importante de profesionales en la alcaldía que se encargan de esa tarea de trabajo, que se llama el grupo de relatoría jurídica, básicamente de la alcaldía. Es un grupo muy importante. Y pues se puede hacer por orden de tiempo, se puede hacer consultas temáticas, se puede hacer consultas orgánicas, muchas opciones para hacer. En la presentación que ustedes van a poder descargar desde el portal de la asociación, ahí encuentran el enlace para acceder a él. Y seguramente muchos de ustedes ya han accedido a ese tipo de recursos. Por ejemplo, quieren ver la ley 80 con todo lo que implica, pues uno va a la norma madre y ahí puede ver todas las implicaciones de los cambios. O empezar por la última y ver qué impacto ha tenido, que es el 734 de 2012. ¿Sí? Muy bien, ese es un recurso que es muy importante. El otro recurso disponible que es muy importante, tanto para identificar oportunidades de negocio, algo así para qué es importante, pero es muy importante para muchos frentes. A veces se subestima qué tanto puede ayudarnos. Es el portal que hoy está en fase informativa de lo que se denomina el Portal Único de Contratación, ¿sí? O SECOP. Resulta que este portal es resultado de experiencias de otros países donde toda la contratación se logró visibilizar y garantizar el principio policial en un sitio integrado, y realmente los resultados son muy importantes. El tráfico que gestiona este portal es muy grande, acá también hay acceso a temas de normas, ¿sí? Pero no solamente útil en el sentido de tratar de hacer más transparente el tema de contratación, sino que también es una fuente de recursos increíbles por ejemplo, cuando uno está ante la tarea de montar un proceso de contratación en un tema que no ha hecho antes, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿será que siempre tenemos que empezar por el diseño de la rueda? La respuesta es no, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Vamos a ver más adelante. Pero no es solamente útil en materia de entender temas de contratación, porque hay información importante allí, sino para ver oportunidades de negocio. Por ejemplo, las empresas privadas que están registradas, aquí todo esto hace monitoreo de oportunidades a partir de estar escritos y de las especificaciones que tienen para verificar qué oportunidades de negocio en un momento determinado hay, ¿sí? De hecho, hay filtros específicos como, por ejemplo, procesos abiertos en los últimos 7 días. Ahí está, no tiene que estar entrando una vez a ver qué novedades hay, no, ahí ya tiene acceso a las novedades. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Que me parece extremadamente importante. Espero no ir muy rápido porque además
quiero tener un espacio al final para poder tratar de atender las inquietudes que puedan tener, porque yo sé que ojalá así sea, podamos generar muchas inquietudes, pero lo que quiero es que nos metamos específicamente en lo que son estas fases o etapas del proceso precontractual, para que una vez definidas y veamos qué es lo más importante de cada una de ellas, podamos ir a lo que para mí agrega más valor de esta conferencia, así sea corta en tiempo, y es cuáles son las recomendaciones y cuáles son los puntos o factores críticos de éxito que en un momento determinado debo considerar para que la cosa me salga bien en cada una de estas etapas. Yo creo que ese es el elemento para mí mucho más importante de esta conferencia. Esto, de hecho, esta conferencia la armé a partir de un extracto de un curso de 48 horas. O sea que imagínense en el ejercicio de compresión, ¿no? Bastante grande. Pero veremos más adelante si con la asociación hacemos disponible ese curso también. Bien, entonces acá vemos las 4 etapas: planeación, precontractual, contractual y postcontractual. En la etapa de planeación es aquella etapa donde está todo el soporte y viabilidad del trámite como sí de ese proceso de contratación. A veces se nos olvida que el problema no es solamente saber qué es lo que quiero adquirir, sino que existen los planes, programas y proyectos dentro de la entidad que financian ese tema. ¿Qué proyectos en un momento determinado están relacionados? Entonces tengo que garantizar una articulación, ¿sí? Cuando uno, de pronto en el área de TI ya se ven cada vez menos proyectos que en su definición sean independientes. ¿Sí? Hoy casi que es muy difícil que yo ejecute un proyecto y ese proyecto tenga que nada que ver con uno o ya ejecutado, o pendiente de ejecutar, o incluso el otro es insumo para que esté. Hay cosas que además uno cree que son sencillas y tiene los problemas en la ejecución del contrato porque precisamente nos faltó ese pequeño detalle de haber hecho ese ejercicio de articulación y de haber manejado no solamente el proyecto, sino haber gestionado el tema como un portafolio de proyectos. Y en ese portafolio de proyectos ver cuáles son los tiempos y movimientos, ¿sí? Como se nos enseñaba en ingeniería de operaciones, este tipo de materias. Además que yo creo que ni siquiera es algo tan sofisticado, temas que parten del principio común de la ley. Y el factor que considero más importante, y por eso lo dejé de último para hacer énfasis en él, es la identificación clara y precisa de las necesidades de la entidad. Es allí en la fase de planeación donde realmente, además de los demás elementos que yo requiero para realizar el proyecto, supuestamente he hecho el ejercicio necesario para identificar con toda claridad cuáles son las necesidades de la entidad, ¿sí? Y qué tipo de solución tecnológica o de comunicación o un bien o un servicio es el que me permitirá satisfacer esa necesidad, ¿sí? Y es es un elemento fundamental. O sea, acá pasa como se criticaba en las clases de los ingenieros de sistemas. Esto no puede pasar lo mismo que pasaba en algunos escenarios de estudiantes de ingeniería que les decían, el problema es este, y decían, listo, ya voy a sentarme a echar código. O sea, de la necesidad, supuestamente, de que escuchó cuál era el problema, a desarrollar. Oiga, ¿y dónde está el análisis? ¿Dónde está el diseño? ¿Sí? Entonces, lo mismo, eso nos cae perfectamente esa analogía para lo que es un proceso de contratación. La fase de planeación es vital. Es vital. Y en la fase donde más énfasis y tiempo se puede invertir, digamos, en proporción con fases como la precontractual. Obviamente, si es un proyecto de 18 meses, alguien podría decir, no, pues es un proyecto a año y medio, pues yo no me voy a demorar planeándolo 2 años, obvio, claro que no. Pero de la claridad, de la rigurosidad, de las técnicas, de las herramientas que utilicé en esta fase, va a depender en gran medida el éxito de las fases siguientes. ¿Ok? Pasando a la fase precontractual, en la fase precontractual lo que pasamos es a la ejecución ya de lo que es el proceso de selección del contratista en función de la modalidad de selección que aplique para ese proceso. ¿Sí?
Recordemos un poco el tema de las modalidades de selección para aquellos que no conocen el tema del marco de contratación estatal, donde tenemos, por casi que por defecto, todos los procesos de selección deberían ser por convocatoria, en este caso licitación pública, ¿sí? Pero tenemos la posibilidad de hacerlos por selección abreviada. En las selecciones abreviadas hay un tema que le causa mucho dolor de cabeza a los proveedores o a los interesados que tienen las subastas inversas, que aplican para aquella contratación de bienes y servicios de condiciones técnicas uniformes y de común utilización, ¿sí? Aquellos elementos que no implican que son de fácil consecución y que hay varios fabricantes que son capaces de proveerlos a través de proveedores y que pueden reducirse su especificación a una ficha técnica y ellos apujar a la hoja. Entonces eso causa favor. Además, con la posibilidad de que independientemente del monto del proceso, antes, por ejemplo, en procedimientos anteriores al marco normativo que tenemos, el monto del proceso era la condición básica para establecer si un proceso tenía que irse por licitación. Entonces se miraba el presupuesto de la entidad, era una tablita que uno hacía y decía si el monto del proceso supera tantos salarios mínimos mensuales vigentes, se tiene que ir por licitación. Bueno, uno puede hacer una compra de culturales inmensa, ¿sí? Así supera el monto mínimo que trata de sacarlo por selección abreviada, siendo subasta inversa, si no va a tener factores diferentes al precio para hacerlo, por ejemplo. En el punto, entonces aquí se define, acá desde los criterios anteriores se va a tener que ver cuál es la modalidad del proceso de selección que aplica, ¿sí? Y nuestro objetivo aquí siempre será procurar lograr la selección de un proveedor para que se convierta en contratista. Pero no siempre termina así. Cuando no termina así es cuando estamos ante una declaratoria desierta, ¿sí? O ante la revocatoria del acto de apertura del proceso de selección de la licitación o el concurso de méritos o lo que sea, porque algo pasa, ¿sí? Entonces eso es lo que es la visión. Ay, pero me saqué, perdón el desorden. Iba a hablar de los cuatro componentes, las cuatro modalidades de selección que están establecidas en el 734. Licitación pública, selección abreviada, mínima cuantía, que es cuando es el 10% de la menor cuantía es la que determina la ley en función de la tablita esta que les dije, y la contratación directa, que se tiene que entender, por favor, que la contratación directa es excepcional, ¿sí? Hay unas causales explícitas o unas tipologías de contratos explícitos que son los que taxativamente definen la ley que se pueden hacer por contratación directa. La subasta inversa se aplica a cualquier otro. ¿Igual que la selección, la subasta inversa es selección abreviada, es una de las modalidades de selección abreviada, ¿sí? Casi la selección abreviada se puede hacer por monto, cuando por monto la puedes aplicar, ¿sí? O aún en procesos que excedan el monto mínimo para hacer una licitación, cuando se trata de bienes y servicios de condiciones técnicas uniformes y de común utilización a los cuales tú llevaste la construcción de una ficha técnica y lograste hacer eso. Muy bien. Y el concurso de méritos, que es digamos, es como una licitación pública, pero que aplica específicamente para aquellos servicios que implican el uso de intelecto, ¿sí? Cuando el diseño de proyectos, ese tipo de cosas, entonces ya hay unos elementos adicionales que van allí que implican hacer procesos de calificación de consultores y ese tipo de cosas. Bien. Entonces aquí pasamos a la fase, aquí digamos, si vamos a hablar de los hitos, para distinguir en qué momento pasamos de una etapa a la siguiente, pero vamos un poco. Pasamos de la fase de planeación cuando tenemos todas las formalidades para iniciar el trámite del proceso de selección ante la unidad respectiva o dependencia respectiva al interior de la organización. Será cumplir todos los requisitos que me exige esa unidad o dependencia para hacer el trámite. La fase precontractual se surtiría a partir de que esa dependencia tiene todos los elementos para montar sus pliegos de condiciones y hacer todas sus cosas, hasta el momento en que o adjudique el contrato y finalmente logré que un contratista que lo suscribiera, ¿sí? Y legalizara. Ahí, o sea, se cumplen lo que se llama
el perfeccionamiento. El perfeccionamiento es cuando logro que las dos partes tengan un acuerdo que está manifiesto en un documento que no es nada diferente al contrato, ¿sí? En el caso es que son conformidades plenas, ¿sí? Porque también hay órdenes, en el caso de la mínima cuantía es un poquito, son menos las formalidades, o la declaratoria desierta del proceso de selección en el caso en que digamos nadie cumplió o sea una condición que no permitió la publicación del contrato, o la revocatoria del acto de apertura del procedimiento de selección. ¿Listo? Pero pues digo, si alguien en este punto, como finalización de esta etapa, ¿sí?, no tiene un contrato suscrito con un proveedor, pues fracasa. O sea, no hay nada que celebrar. Estamos frente a una situación en la cual no pudimos contar con alguien idóneo para ejecutar el contrato. ¿Cómo? Bueno, bien, contractual. Entonces, aquí, una vez se haya logrado lo que se denomina el perfeccionamiento y legalización del contrato, perfeccionamiento cuando lo hemos firmado, y legalización cuando estén cumplidos todos los requisitos para la ejecución, que eso implica que esté el registro presupuestal expedido por la entidad, que se hayan aprobado las pólizas correspondientes y demás requisitos asociados. Entonces ahí estaremos frente a el cumplimiento de la exigencia legal para poder dar inicio como tal a la ejecución de los respectivos contratos. Y es cuando da inicio la fase contractual, es decir, ya en sí la ejecución de las actividades que se previeron desarrollar a través del contrato. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener allí. Y por lo tanto, el contratista tendrá a cargo la ejecución de las actividades que se le encomendó, y la entidad, obviamente, además de sus obligaciones de pagar y de todos los demás elementos que en un momento determinado se requieran, pues de verificar todas las condiciones de los bienes y servicios y efectuar, obviamente, ejecutar su rol como interventor o supervisor, a partir de que nadie haya designado para el efecto, para la ejecución de estas actividades. Y acá quiero traer un concepto muy importante para distinguir entre dos cosas que se confunden con alguna facilidad por parte de algunas personas, que es la diferencia entre plazo y vigencia del contrato. ¿Sí? Entonces, el contrato tiene un plazo, que es el plazo a través del cual se cumplen sus obligaciones principales. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un contrato de suministro de computadores será un contrato que tenga como plazo, puede tener como plazo de ejecución 2 meses como plazo. Pero cuando compramos computadores, nosotros adquirimos, además de los computadores, muy seguramente unas condiciones específicas de garantía, de reposición en caso de que sea un equipo falte, no sé qué, entonces necesitamos un lugar de características en un término determinado, y eso puede pasar en cualquier momento dentro de la garantía. Esos elementos que pasan después de que el contrato es ejecutado son las actividades que se desarrollan en la etapa postcontractual. Y ahí ya no hablamos de un plazo, sino de una vigencia. ¿Sí? Que además está amparada todos estos elementos, todas las condiciones de ejecución, tanto contractuales como de actividades relacionadas con la etapa postcontractual, cuando se contrata con el Estado, están soportadas en una garantía única de cumplimiento a favor de la entidad estatal. ¿Sí? Que es una póliza de seguro debidamente constituida para el efecto, en las condiciones y con la formalidad que haya exigido la entidad, donde ustedes van a ver que cuando se es contratista, o ya lo habrán visto seguramente, se tienen unas vigencias que no son solamente las del plazo del contrato, el plazo de la obligación o el tiempo requerido para la obligación, sino 4 o 6 meses más, a veces le ponen algunos lados, pero mínimo 4, porque esos 4 meses adicionales son el plazo que justamente las entidades tienen para efectuar el proceso de liquidación del contrato. Entonces, si por X o Y motivo, y acá este es un tema muy importante que lo vamos a hacer una recomendación, pero lo adelanto por la pertinencia del ejemplo en este caso. Si se es proveedor de una entidad estatal, no se puede, y se tiene algún tipo de obligación que va más allá del plazo del contrato, la persona no puede entender como que terminó el contrato cuando se cumplió el plazo y ya desentenderse el tiempo. No, aún cumpliendo ese plazo, si habían unas obligaciones de garantía o relacionadas con condiciones de servicio que no se cumplan, la entidad tiene los instrumentos para exigir su cumplimiento y aún así y multar y hacer y no, ¿sí?
hacer y deshacer con el contratista. Porque para eso está la garantía única de cumplimiento a favor del ente estatal. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante. En este caso ejecutaremos esas actividades que están referidas a condiciones de servicio postventa o condiciones que ha decidido la entidad después del trazo del contrato. La entidad tendrá que hacer la verificación del cumplimiento de esas exigencias, porque es su obligación verificar que efectivamente todo eso se esté cumpliendo, ¿sí? Y acá ya no hablamos, y acá hablamos de qué límite es la vigencia con la vigencia. ¿La vigencia cuál? La que nos lleve a la última obligación en el tiempo, porque a veces pueden haber, digamos, actividades con terminación diferencial. ¿Me explico? Por ejemplo, si tenemos un contrato de suministro de diferentes componentes de hardware, ¿sí? Ese podría tener computadores portátiles donde las baterías tienen solamente garantía 1 año, normalmente. Entonces, si la entidad no enseña nada más, la garantía tiene 1 año. ¿Sí? CPUs en los computadores es lo que tienen 3. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es que pueden haber condiciones de servicio que sean diferentes en el tiempo. Luego su vigencia es diferente. Entonces, la vigencia, el límite de la vigencia es la de la actividad, y la vigencia del contrato obviamente irá hasta la última actividad en extinguirse en el tiempo. ¿Están conmigo? ¿Sí? Muy bien. Excelente. Entonces ahora sí nos vamos a lo esencial de para lo que vinimos. ¿Cuáles son esas recomendaciones para cada una de las etapas? Es que me parece importante que tuviéramos el contexto como para que estuviéramos en el equilibrio, como si tuviéramos los conceptos más o menos. Pero aquí ya estamos frente a las recomendaciones específicas para cada una de las etapas. Entonces, en la etapa de planeación, que insisto, es la más importante, la más, allá de resaltador, que tenga cartucherita con colores resaltadores, la más, y a veces desaparece, a veces ni siquiera se ve en los manuales de contratación de las entidades, la más de planeación. Solamente se ve, aparecen condiciones previas al trámite, saque el CDP, traducido al español, certificado de seguridad protestal, ¿sí? Que ese cliente tenga un proyecto que lo respalde, que sea necesaria la idea técnica, una cuenta de chiquita y ya. Esos son ellos que tienen como requisitos previos al trámite de contratación. No, esto es súper importante. Entonces, para facilitar un poco la revisión de las responsabilidades de recomendaciones, también la dividí en diferentes actores. Entonces, vamos a vernos un momento como funcionarios, ¿sí? Y luego nos vamos a ver desde la perspectiva de proveedores. Porque si los proveedores también tienen responsabilidades en esa fase de planeación, y más que responsabilidades, tienen oportunidades en la fase de planeación. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, la primera responsabilidad que queremos tratar del funcionario es lograr, procurar al máximo posible la identificación clara y precisa de las necesidades de la organización. ¿Quién más que el funcionario o los funcionarios que tienen lo que les duele conocen el negocio? Nosotros no podemos aspirar a que llegue un tercero, ¿sí? Que es un proveedor de soluciones tecnológicas y como con una varita mágica llega y esto es lo que usted necesita. No. A mí cuando un proveedor me llegaba con la solución mágica, yo automáticamente desconfiaba de él. Eso era automático, ¿sí? Entonces, me parece muy importante que incluso como proveedor uno reconozca que uno no conoce el negocio, que el negocio lo conoce son los funcionarios, entonces, pero el funcionario tiene esa responsabilidad de lograr esa identificación de las necesidades. Un elemento que es a veces tan difícil, que es poder dimensionar esas especificaciones, hacer un sizing correcto de las especificaciones y todo eso, proyectándose en el tiempo, para que no sea una cosa que con el tiempo, ya todos sabemos cómo es el tema de la evolución tecnológica. Entonces uno ahora no es que lo que vamos a adquirir tiene que tener una proyección, pero muchas veces lo he visto en entidades, esa proyección se vuelve una sobredimensión realmente, no es un sizing adecuado, entonces termina adquiriendo algo que realmente excede completamente la dimensión de lo que se requiere y a veces incluso termina siendo oneroso porque posiblemente después sean procesos de reposición o sean otro tipo de circunstancias
y ese elemento se nos vuelve un componente costoso dentro de ese análisis de impacto en la arquitectura tecnológica. Es un tema muy importante. ¿Sí vas a decir algo? Sí, tengo, digamos, un comentario, y es que en la realidad, o he tenido la experiencia, que no siempre el área conoce las especificaciones técnicas de lo que necesita pues, su área. Muchas veces tendrá que acudir a ese proveedor para que le complemente y pueda estructurar ese Muy bien. Ya lo vamos a ver. Es la siguiente. Una pregunta. Sí. Cuando usted habla de sobredimensionar, en sistemas hay muchas entidades que hacen redundancia. O sea, una cosa es la redundancia. No, perfecto. O sea, sí, ya muy en lugar de hacerlo en este momento. A ver. Cuando por ejemplo, alguien está armando un proyecto y ese proyecto incorpora condiciones como tolerancia a fallos, operación, no sé qué, en ambiente en la nube y replicación, una cantidad de cosas, no, eso puede ser condiciones de implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. Y será una especificación no solamente válida, sino un requisito de la organización para satisfacer unas necesidades que tiene. Ahí no hay en ningún caso ningún tipo de sobredimensionamiento, de ninguna manera. Lo hay es cuando vamos a hacerlo con una analogía. Siempre me gusta hacer analogías con vehículos, que resulta que es algo como fácil de explicar. Cuando por ejemplo hay personas que se sienten, lo digo porque como anécdota, me ha pasado que hay proveedores que han llegado al abuso de decir, no, oiga, pero es que usted hace ese presupuesto como si fuera su plata, como si fuera de su chequera que va a pagar las cosas. Perdón, ¿no debería ser eso una condición natural de cada funcionario, de cada servidor, sobre todo si es servidor público? Para mí debería ser algo natural, porque es que todos somos los que estamos poniendo. Ahora, si es el privado, no, porque eso como son recursos de una junta de socios, también, ahí no hay diferencia alguna. Lo que hace que tiene más delicadeza que administra recursos públicos. Y hago esa reflexión, esa consideración respecto a la anécdota, porque aplica para el ejemplo del tema del carro. Si uno no va a comprar un vehículo, entonces el vehículo va a tener una especificación. En la verdad, lo que yo requiero es un vehículo con el cual yo pueda recorrer una distancia a través de unas vías, y si es aquí en Bogotá, entonces tenemos que tener en cuenta de que tiene una suspensión casi patrocha. Entonces, y compramos, y entonces hacemos especificaciones para un convertible, un Mercedes-Benz 500C, ¿sí? Es o el SLK, resulta mejor, ¿sí? Eso es sobredimensionado. Los lujos que el elemento tenga no son necesarios para cumplir el objetivo, ¿sí? Ahí es cuando no determinamos estaría sobredimensionado, ¿sí? Es que puede pasar cuando usted habla de apoyarse en proveedores reconocidos, al armar los términos de referencia, puede ser, digamos, una opción contraria a una selección objetiva, porque ese proveedor puede estar amañando los términos a su especificación. Muy bien, ya vamos para allá. Entonces, siempre habrá dos mundos: un mundo que domine y un mundo caja negra que no domino y que intento que alguien me ayude a explorar, ¿cierto? Entonces, uno de los elementos para abordar en cualquiera de los dos casos, no importa en cuál, así uno crea que uno domina, ojo, esa confianza puede generar inconvenientes. Apoyarse en proveedores reconocidos. Ese apoyo en proveedores reconocidos siempre o por lo menos ha sido una metodología que yo he empleado de cuando estaba en la producto de conjunto. Entonces también se lo llevo entonces, y además era algo rarísimo en esa época. Yo hacía mesas de trabajo para verificación de explicaciones técnicas e invitaba a la mesa al mismo tiempo, y lo hago desde allá, e incluso hasta el 15 de noviembre que estuve en la superintendencia de comercio que pasaba, todavía lo seguía haciendo. Y es que hacía mesas de trabajo con posibles proveedores para todo. Todo sobre la mesa. Todo sobre la mesa. No todos los procesos se pueden prestar para eso en algunas condiciones. Voy a decir cuáles son ese tipo de excepciones, porque de pronto alguien se va con la metodología y dice, no, ya me dijeron cuál era la metodología para hacer esto.
Y de pronto un proveedor le dice, olvídese, yo no me voy a sentar con otros a mostrarle mi metodología. Por ejemplo, en temas de consultoría, esto no sirve. Esa estrategia de aproximación de elaborar especificaciones para consultoría no sirve. ¿Sí? No aplica. En temas de hardware hay tantos papeles técnicos que uno perfectamente ya sabe que tiene. O sea, hoy me dice, mire, este tipo de cosas, y uno va al fabricante y mire que esto tal. Entonces no es tan fácil amañar como, o sea, en temas de hardware no. Claro, y vamos a ver una estrategia para eso que está asociada precisamente con este punto. Y es, y más adelante un elemento de nicho, acá está en el mismo número, ya lo vamos a ver porque este tema que yo estoy haciendo es muy importante. Claro, hay papeles técnicos, hay unas especificaciones que son las especificaciones relevantes. Incluso hay un instrumento que yo diseñé que es una matriz para elaboración de especificaciones que tiene 3 componentes: las especificaciones relevantes, o sea que son las mínimas con las que yo debería contar, no me dan todavía requisitos, unas particulares que son como exigencias para la adaptación de la solución al negocio, y unas deseables que son cosas que aunque sin ellas yo pueda vivir, ¿sí? Qué rico sería que yo tuviera esas características. Resulta que las 2 primeras se vuelven requisitos habilitantes y las últimas, en la medida de lo posible, las trato de convertir en especificaciones de aquello que voy a poner a puntuar para poder llevarlo a la evaluación y poderlo calificar. Esa es una forma estructurada de lograr ese ejercicio. Después podría yo compartirles un modelo de esa matriz, porque además esa matriz no es solamente sacar las características, sino que yo lo hago muy académicamente, porque vengo de, o sea, yo llegué a la Universidad Católica a estudiar y nunca salí, no he terminado la universidad, ¿sí? Porque siempre he estado vinculado con la universidad, o sea, nunca he dejado de ir al claustro, me encanta el tema, entonces siempre he sido muy académico en veces. Entonces unos elementos que tengo es que en la matriz va la especificación, el valor, digamos el tipo de valoración, es decir, si es mayor es mejor, si es menor es mejor, si es booleano, es decir, si es exigible sí o sí, hay una para poder tener eso. No, y hay otra cosa que es bien importante, y es el análisis de costo-beneficio. Claro. Porque en un momento dado puede que yo me rebaje las especificaciones, pero en el largo plazo, entonces estoy rebajando los beneficios. Porque terminas teniendo que hacer una reposición mucho más rápida. ¿Sí? Digamos que ese es el riesgo de tener especificaciones muy bajas. Siempre uno debe, digamos, ni tanto que quede santo, ni tampoco que no renuncie. Eso es muy importante, ese equilibrio. ¿Qué otras cosas me ayudan a verificar estas condiciones de las que estamos hablando? Un tema que usualmente las entidades, y yo no entiendo por qué, o a veces uno se siente como otro planeta, no empleamos. Se llama concepto viejo, ¿ya? El benchmarking. ¿Quiénes de ustedes estando en una entidad se van a otras entidades, organizaciones a ver soluciones que ya funcionan? Que ellos ya pasaron por ese camino de haber contratado para obtener básicamente 2 tipos de tips, de esas cosas que son claves, así como las que estoy tratando de dar a través de esta conferencia. Tips para contratar, poder tener la libertad, pero a partir de una estructura de un documento tipo encuesta, ¿sí? Porque debería decir preparado, ¿sí? Con unas preguntas inteligentes a quien me atiendan, pueden preguntar, hacer preguntas que tengan que ver con aquellos elementos que él tuvo en cuenta para efectuar la contratación. Qué importante eso, ¿sí? Incluso preguntarle muy respetuosamente. Nunca decir, oiga hermano, ¿usted cómo la embarró? Pues no. ¿Qué oportunidades de mejora identificó usted en el proceso? ¿Qué especificación cree que habiendo sido incorporada habría dado lugar a una mejor solución? Es que la forma es importante. Programación neurolingüística. Preguntas en propositivo, nunca en negativo, ¿sí? Entonces eso es muy importante en estos casos. Obtener esos tips para contratar. Y otro conjunto de tips que también son igualmente importantes, que a veces se nos olvida. Esos tips para ejecutar. Hay cosas que yo posiblemente ni siquiera cumpla las condiciones, no para proyectos, digamos, para mí los proyectos de adquisición de servidores, de equipos de cómputo, licencias de software, digamos, considero yo que son procesos que son sencillos. O sea, si vamos a hablar de niveles de complejidad,
son sencillos, pero uno no se puede descuidar, si no se le enreda ni mejor dicho, ¿sí? Hay que ver cómo está el mercado, mirar el tema, lo que vamos a hablar del tema de nicho y todo eso, ¿sí? Pero yo creo que uno no se va a ir a otro negocio para preguntar qué computadores compró y por qué compró los computadores y cuáles son los tips para recibir los computadores, que si tengo no contar con el señor del almacén. Obvio que no, para esa tipología de procesos no, ¿sí? Pero cuando está hablando de implementaciones de sistemas de información, cuando está hablando de implementaciones de soluciones de seguridad, cuando está hablando de otras tipologías de proyecto considerados de mediana o mayor complejidad, ahí estamos ante un escenario donde es mejor hacer este proceso al 100, confía en mí, ¿sí? Es supremamente útil hacer ese tipo de proceso, salir del escritorio. En el escritorio no está develada la verdad, no está, por más que uno tenga San Google, incluso otras herramientas más sofisticadas, porque aquí cree que Google tiene todo. No, eso no me gusta ni siquiera muchas veces acudir a Google como herramienta de consulta, prefiero las bases de datos especializadas, como las que tengo disponibles en la universidad, ir a ITPro, a Quest, ir a artículos técnicos de bases de datos que ya más vienen filtradas, sin basura, sin datos, donde uno a veces va a buscar un artículo donde se comparen soluciones, porque es un elemento básico dentro de un proceso de benchmarking que estamos haciendo, analizando soluciones, ¿cierto? Entonces aquí puede ir, no, pues en internet yo consigo también documentos de análisis comparativo. Hay que saber qué fuentes. Muchas de esas fuentes son pagas y no lo tenemos en cuenta. O sea, nosotros creemos que el review lo hizo un tercero independiente. Entonces hay que también saber qué fuentes realmente son independientes, de verdad independientes, para poder confiar en ese tipo de publicaciones. Otras nos pueden llevar a un escenario sesgado, ¿sí? Por una especificación que realmente un tercero pagó por ella para salir mejor en la publicación y tener una calificación superior a la de la competencia, ¿sí? Entonces uno no debe confiar en el primer documento que se cuesta al respecto. Sí, Hoy en día se encuentra mucho, digamos que casi que reemplazando, es como si llegase a reemplazar ese punto de benchmarking, de ir a mirar soluciones que ya se han aplicado, precisamente por lo que tú estás diciendo. Yo creo que lo están reemplazando mucho por las POC. Hoy en día las pruebas de concepto estrictamente donde tiene que me funcione en mi ambiente, en mi día a día, en mis actividades, absolutamente todo, en mis condiciones, con mi hardware, con mis características y con mis operaciones día a día. Eso es y eso para ellos como que les da muchísimo más confianza, incluso que cuando uno lo lleva a ver la empresa que está funcionando. Sí, eso es válido, pero no, digamos, en el tipo de servicios o soluciones que permiten una prueba de concepto. De acuerdo. Porque desafortunadamente hay soluciones que no admiten una prueba de concepto. Entonces, si estamos hablando de un motor de texto, un documental, posiblemente, siendo según la tipología, podría decir, no, yo quiero una prueba de concepto, creo que instalar el componente de software aquí, pero dice, no, pues yo lo que quiero ver es cómo funciona con mi escáner en mi punto de servicio y que además le ponga el sticker. Entonces no estamos hablando de desarrollo, entonces estamos hablando de cosas que en este caso limitan, ¿sí? Pero hay una cosa en la que quisiera complementar tu excelente aporte, y es que para mí el tema del benchmarking, a pesar de que no tenga más instrumentos para ir mejor documentado el benchmarking y no ir como un pleno ignorante como iba uno hace 20 años, ¿sí? Porque es que uno realmente, cuando se a poner una solución, yo recuerdo del acueducto una anécdota maravillosa que fue la implementación del primer router del acueducto, del primer enrutador. O sea, yo me certifiqué en Estados Unidos en Cisco, ¿sí? En Mountain View, California y todo eso, porque es que ni siquiera cuál certificación queda realizar por internet. No, esas son unas ventajas que, bueno, no sé si era ventaja de ventaja porque la pasé maravilloso en Mountain View. Pero eso era otro tema, o sea, la complejidad era diferente y eso era como tecnología de la NASA en ese momento. Y entonces uno iba a preguntar quién tenía, y únicamente las únicas entidades que tenían ese tipo de soluciones eran los bancos, eran entidades financieras. Y vaya a llegar a un banco, venga, yo quiero ver enrutadores, que es de su enrutador, pues yo quiero mirar, y sus políticas de control de acceso, y si es fácil de configurar, no, eso es imposible. Entonces, yo creo que el tema del benchmarking no está muerto, a pesar de lo que tiene unos más instrumentos para ir mejor documentado, hacer preguntas cada vez más inteligentes y más relevantes para el proceso que uno va a desarrollar. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pero es un tema que uno debería tener dentro de su lista de chequeo lo posible.
¿sí? Y verificar condiciones de implementación de soluciones equivalentes, por airearse un poquito, por ver diferentes opciones, ¿sí? Me parece muy, muy importante. Y ahorita vamos a ver ese tipo de acompañamiento para proveedores, porque te iba a hablar como proveedora, ¿sí? En el rol de proveedor, porque apenas estamos en el rol de funcionario. Muy bien. Y otro elemento para complementar otras intervenciones que ustedes han hecho muy al lugar, el apuntarle a entender qué es el concepto de nicho de mercado, y apuntarle a un nicho. Yo no sé si ustedes tengan muy claro ese concepto. Dentro de todas las gamas de soluciones que pueden haber, cuando uno está tratando de aterrizar unas especificaciones, uno debería tener en cuenta de que independientemente sea cual sea la solución, hay soluciones gama alta, gama media, gama baja. Y que dentro de cada una de esas gamas, internamente, también las hay. O sea que si uno va a hacer una especificación, puede llegar a decir gama baja, baja, gama baja, media, gama baja, gama media, baja, gama media, media, gama media. Y así sucesivamente. Vamos a hacer la tablita de la manzana. ¿Sí? Finalmente, ¿qué es lo importante? ¿Por qué es tan importante hacer eso? Pues para que el conjunto de especificaciones sea coherente entre sí. No que vaya a ser una mezcolanza de temas que, por ejemplo, yo estoy apuntando a una solución de gama media, si logré llegar hasta ahí, pues, o sea, en un ejercicio intelectual increíble, ¿sí? Logré establecer un concepto, pero si me dan especificaciones que solamente en un momento determinado, una de esas especificaciones solamente lo busco un producto de gama alta, ¿sí? Ahí ya distorsioné completamente el mensaje. Y por esa especificación se me puede declarar desierto el proceso de selección porque ninguno lo cumplió. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así? Tengo que tener muy claro cuál es el conjunto de especificaciones similares que aplican dentro de un rango de precios. Esa es la definición de nicho. ¿Cómo logro construir un conjunto de especificaciones que permiten moverme entre un conjunto de productos a los cuales tiene acceso o tengo la posibilidad de obtener a través de un conjunto diferente de múltiples proveedores o fabricantes, aunque sea un número plural, no necesariamente de múltiples, pero que definitivamente existe en un rango de precios que además corresponde a lo que tengo como presupuesto, porque ese es el otro elemento, ¿no? Entonces, como cuando uno va a comprar carros, que aplica perfecto. Ay, pues que no quiere tener ese Mercedes de cual ahorita, sí, pero si estoy averiguando por carros entre tanto y tanto, muchas veces a veces la primera pregunta es ¿qué tiene dentro de tanto y tanto? Siempre, ni siquiera hay ningún trabajo de construcción de especificación previa, es ¿qué tiene? ¿Qué me puede ofrecer entre tanto y tanto? Otro método de aproximación. Muy bien. Sigamos para funcionarios. El de este arriba es increíble. Yo lo hacía recuerdo haber dado una conferencia de este tema cuando estaba precisamente en Acueducto en el año 1996 o 97, porque yo estuve trabajando para la oficina de contratos. O sea, yo era ingeniero, pero estaba comisionado en contratos, como cualquier abogado. O sea, mis compañeros eran abogados, yo no, pero pasaba por abogado, me encantaba pasar por abogado. Entonces me decían doctor, toda la vaina. Ahora no hay nada de ingeniero. Bien. Entonces, pero son cosas sencillísimas. Este tema. Si se requieren licencias, permisos, autorizaciones particulares para la implementación del proyecto. Conocen ustedes, seguramente porque fueron documentadas ampliamente, problemas como los que todos están en la comunicación de Transmilenio. Sistema de comunicaciones que tienen la red no tenía la licencia para usar el espectro electromagnético en la frecuencia que necesitaba operar. Así es sencillo. Y lo digo porque lo conocí, porque así. Cuando implementé el proyecto de la red inalámbrica de la alcaldía, que era la red inalámbrica más grande del país en su momento, en el año 1998, que uno de los eventos por los que implementé fue una red inalámbrica era porque el edificio Líbano o Palacio Líbano es un edificio de conservación arquitectónica, el detalle está calificado como patrimonio, no se puede tocar, no se puede hacer, no se puede mandar pues las canaletas y ir a hacer una arquitectura para protegerlo. Los yesos, para montar el sistema de biovigilancia, que también lo monté en su momento, tocó al nieto o bisnieto
de la generación de los que hacían el yeso así contratación directa, porque solamente se le puede encomendar a él, ahí sí, ¿sí? El arreglado del yeso, ¿sí? Para que no se perdieran las condiciones estéticas y las condiciones del mueble como tal. Son las cosas, todo ese tipo de cosas hay que verificarlas. Entonces, que no se le pase a uno que se metió en el proyecto y después la licencia. Esto los ingenieros lo conocen muy bien, los civiles, ¿sí? Y todo lo que... Pero los que nos de tecnología normalmente nos habituamos al tema, pero en comunicaciones tiene un impacto grande en la vida. Por ejemplo, eso no lo sé. Otra recomendación muy importante que va en la concepción de la planeación tiene que ver con la forma de pago, y es ver la forma de amarrar o de ligar los pagos a productos y a productos tangibles, ¿sí? En la medida según el tipo de contrato, obviamente, ¿sí? Para eso es muy importante que esa especificación que se haga para poder hacer los reconocimientos de pago pues esté orientado a productos, ¿sí? Yo siempre daba el ejemplo de contratos de consultoría donde alguna vez lo vi, leí un contrato en un ministerio hace mucho tiempo, ¿sí? Que hacía un reconocimiento del pago mensual, no tenía ninguna otra condición. Entonces el consultor estuvo 4 meses, 3 primeros, podía poner la marca, hacer la oscilación y pasaba la factura y no tenía ninguna otra condición. Digamos que la manera del pago, no había nada que verificar, porque así estaba la especificación. Gracias a Dios, hoy además tenemos muchísimo más pegado un tema de eso. Toca ligar y orientar en lo posible los entregables a productos que sean verificables. Tratar de encontrar un equilibrio entre lo que se denomina el avance físico de las actividades del contrato versus ¿qué? El flujo de caja del contrato, es decir, la ejecución financiera. Eso es sano. O sea, lo más sano posible es lograr que cuando se está pidiendo las actividades logre uno buscar que los hitos de pago vayan, digamos, de alguna manera desgranándose en el tiempo, llevando de manera paralela al ejercicio físico financiero. Acá tengo un tip, yo sé que a los proveedores, a los que repiten aquí proveedores no les va a gustar mucho, pero no es una recomendación para funcionarios pues, de manual, que se llaman las deducciones directas versus las multas. ¿Sí? Me encantan. ¿Sí? Definir acuerdos de nivel de servicio y que si no se cumplen, eso una vez deduce un porcentaje determinado de la factura. Eso funciona mejor que cualquier amenaza de que venga y me explica qué fue lo que falló, que porque no sé qué, no me toca hacer la audiencia de rendición de explicaciones para poderlo multar. Nada, me evito todo eso. El acuerdo es se definió la medición así. La idea es que sea un elemento en el que ambas partes puedan confiar para tener un indicador que sea objetivo, obviamente, ¿sí? Le demuestro que no se cumplió, entonces una vez le aplico, por no decirle clavo, el X%, y como eso va directo al bolsillo, eso funciona como un reloj suizo. Obviamente que hay que tener en cuenta que normalmente esto está muy asociado a proyectos que tengan que ver con prestación de servicios, ¿sí? O sea, cuando se contratan servicios, y pues que hay que, porque no van a decir que es que pero le metieron la puerta en un paso porque yo le dije, no, él dijo que se metía algo de la multa. Hay que dar un tiempo para lograr los indicadores, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tengo un servicio contratado de 8 meses, ¿sí? Lo normal es, según las características del servicio y la experiencia que tenga la entidad con el servicio, definir un plazo prudencial a través del cual se logre el cumplimiento de los indicadores. Y yo incluso voy a una propuesta aún más audaz que también me ha funcionado, y es, los indicadores se pueden conseguir gradualmente también, ¿sí? Entonces yo espero que en el primer mes usted me entienda los indicadores, listo, ya, me los entendí. En el segundo mes me tendré que conseguir el 70% del valor del indicador, y al tercer mes va a pleno. Eso puede ser una y esas deducciones del valor de la factura no, cuando ya haya cumplimiento de determinada cláusula o determinado producto o servicio, ¿se le paga posterior o eso cómo lo negocia? No, eso va directo contra el reconocimiento del contratista. Es decir, por eso si tú pactaste que el incumplimiento del acuerdo de servicio es una deducción del 5% del valor de la factura, pues eso es un montón de plata.
en un servicio al cual son atendiendo el servicio. Entonces el proveedor eso se pone las piezas para tratar de cumplir como sea. Y eso va directo y eso no tiene que ver con en un momento determinado que no se le vaya a pagar, ¿no? Se le paga pues hacer la deducción. Ahora, pero tú me dices una cosa que es muy importante para que no se me haga olvidar. Eso no significa que si el acuerdo se incumple deliberadamente, no apliquen las multas. Suena obvio, pero pues que no vaya a quedar en el acta que no se diga. ¿Sí? Entonces, si hay un incumplimiento deliberado, sin explicación alguna, no sé, o sea, no me interesa tampoco como organización estarle pagando a un contratista malo a pesar de que le estoy descontando lo que le estoy descontando. No, si me lo estén cumpliendo deliberadamente, además de las deducciones, lo multo. Y si sigue así, con cariño le declaro la caducidad, que yo no sé por qué da tanto miedo declararla. ¿Sí? Digamos, son muy pocas entidades las que se ponen los pantalones realmente para declarar las caducidades en los contratos de tecnología. En las obras lo he visto, pero en contratos de tecnología hay como un miedo con eso. No hay que tener miedo, siempre y cuando esté probado, documentado, demostrado. Ustedes son juiciosos con el manejo de la documentación, son juiciosos con los requerimientos al proveedor, al contratista. Se hablan con contratos o con la jurídica, la dependencia que tenga eso para ver cómo jurídicamente se hacen esos requerimientos para ir dejando la documentación. ¿Cuál es el miedo? Yo tengo varias cruces en la espalda correspondientes a contratistas que fueron proveedores míos en el momento determinado y digo las cruces, ¿por qué? Porque tenemos que recordar que cuando se declara la caducidad de un contrato, ese contratista queda inhabilitado para contratar por 5 años, o sea que es muerto desde el punto de vista de la posibilidad de seguir poniendo servicios al Estado, de bienes al Estado, por esa razón social. ¿Sí? No, ahí sí es el buen proveedor. Creo yo que muy bien. Entonces, a este tema hay un límite, ¿no? O sea, tanto en la contratación pública como en la privada, siempre el proveedor, igual en la contratación pública, se dejan cláusulas de límites de esas multas. Claro, sí. No pueden ser. Por supuesto, sí, o sea, y de hecho hay contratos que están confeccionados aplicando unos porcentajes. Y cuando ya se cumple, por ejemplo, un 15 o 20% en solo multas, ya en la salida definitiva en la declaratoria de caducidad del contrato. ¿Sí? O sea, ¿para qué lo sigo multando? ¿Para qué? ¿Sí? No tiene sentido, no hay una, digamos, no hay una vocación del proveedor realmente de cumplir, entonces ¿para qué? Porque el objetivo de la multa es combinarlo a mejorar sus servicios. Exactamente, eso es. Así es. Muy bien. También se recomienda verificar la normatividad técnica, los marcos de referencia, mejores prácticas, modelos aplicables. O sea, recuerden que no es solamente el bien o el servicio. Nosotros nos movemos en un entorno que es cambiante, donde cada vez más hay organizaciones privadas, incluso algunas sin ánimo de lucro y todo eso, que trabajan en marcos de referencia, modelos metodológicos, mejores prácticas. Entonces, hay lo que se denominan estándares de facto, hay estándares en la industria. Todo ese tipo de cosas son elementos que yo, a la hora de contratar determinado bien o servicio, debo observar para que me sirva como referencia para incorporar esas especificaciones. Pero siempre dentro de la gradualidad de lo exigible en el proceso y para los costos que estoy dispuesto a reconocer en función de ese proceso. Cada vez que yo meto un estándar más, cada vez que yo incorporo una mejora práctica más, cada vez que yo incorporo una certificación de cumplimiento en cierto grado, en cierta cosa, eso va a tener un efecto en el costo del servicio. Entonces eso hay que graduar. ¿Listo? Muy bien. Lo había dicho antes, no es necesario, dije, alerta con esto, dije, no es necesario partir de cero. Pues claro, no es necesario partir de cero. De hecho, si tenemos acceso al portal de contratación, uno puede mirar, voy a contratar, no sé, un sistema unificado de gestión de amenazas, un UTM, ¿sí? Integre Firewall, antivirus, todos estos servicios, en una sola caja. Yo me meto a internet y me meto al portal de contratos y puedo conseguir N licitaciones con un objeto similar y de ahí obtener las especificaciones, las cosas técnicas que comentaba la compañera que me está poniendo acá. Y dice, wow, qué chévere, ¿sí? Pero nunca construir un Frankenstein. Ese es el gran riesgo. Hay gente que sin ningún tipo de digamos de rigurosidad ni nada, y se va a preparar. Ya le tengo listo el modelo de especificaciones.
Y yo, ok, excelente. Y empiezo a leer y hay especificaciones incompatibles entre sí, porque del 1 al 9 fueron copiadas de un pliego. Del 10 al 17 de otro. Del 18 al 25 de otro. Un desastre. Incluso especificaciones técnicas incompatibles. ¿Qué pasa? O sea, esto que estoy diciendo no es para nada una exageración. Me ha pasado viendo modelos de cosas que me han afectado. ¿Cómo es posible eso? Ahí no hay una rigurosidad técnica para preparar. Otra cosa es que yo haya encontrado en una que estaban teniendo en cuenta 15 especificaciones y en otra 19, y me haya puesto en la tarea de ver con los mismos nombres, porque en esto de lo técnico ustedes saben que se utilizan 10.000 siglas, se utilizan diferentes nombres para la misma cosa, o incluso nombres de tecnologías que están amarrados de cierto proveedor, ¿sí? Entonces, hombre, el ejercicio riguroso técnico, ¿cuál es? Tomar la especificación o ese conjunto de especificaciones, llevarlas a una tabla, entender si son las mismas o si son diferentes, ¿sí? Y determinar de esas cuáles son las relevantes. Por eso la matricita esta de especificaciones relevantes, porque eso lo obliga a uno a hacer el ejercicio de verdad, ¿sí? O sea, no a copiar y pegar. Eso, el copiar-pegar acá es letal. Entonces no vayamos a construir un Frankenstein. Para determinar los horarios, determinar las características o aspectos que se requieren como mínimo y cuáles pueden ser diferenciadores calificables, ¿sí? Lo que comentábamos. ¿Cuáles elementos son los mínimos con los que yo requiero contar en la especificación? ¿Y cuáles son mínimos pero que no son los mínimos que todo el mundo tendría en cuenta, sino mínimos porque mi negocio en particular, para poder lograr la interfaz o la integración o la instalación o alguna condición necesaria, considero yo como condición particular? Entonces esas se las sumo a las mínimas y eso lo vuelvo requisitos mínimos. ¿Y cuáles pueden ser diferenciadores a la hora de comparar ofertas entre sí, que son los que puedo llevar a nivel de calificación, o sea, asignación de puntaje? ¿Sí? Y recuerden una cosa muy importante: a nosotros en el mundo de lo técnico nos encanta meternos en los fierros, en el mundo de la especificación del bit y del byte y esa cosa, y si nos olvidan cosas muy importantes. No tenemos que especificar solo el bien o servicio que requerimos. Necesitamos establecer condiciones del proveedor, incluso condiciones del fabricante, ¿sí? Un ejemplo de condición del proveedor: la experiencia probable, ¿sí? O sea, yo me siento a gusto con un proveedor que esta es la primera vez que se va a meter en un proyecto con el Estado. Entonces no necesito experiencia probable, pues sí, ¿cuánto tiempo? Pues ustedes consiguen. Y que además sepan que los proponentes que están en el nicho que ustedes los cumplen. Entonces, que tenga experiencia de 25 años. ¿Cuál será el valor que tengo que especificar para que tenga experiencia de 25 años? Ni siquiera había esa tecnología en ese momento. ¿Para qué con una experiencia sin graduar el tema? Eso también es una exageración. Entonces, eso es una condición del proveedor. Una condición del fabricante: yo amo los cuadrantes mágicos de Gartner, los adoro. Para mí casi que los he vuelto una especificación estándar en ciertos temas. Entonces, esa es una condición que no es del proveedor, es una condición que tiene que ver con el fabricante. ¿Sí saben qué es el cuadrante mágico de Gartner? No. Bueno. Gartner es un consultor internacional de amplísimo reconocimiento y entre todas sus evaluaciones, que son muy independientes, gracias a Dios, todavía se mantienen muy independientes Gartner como consultora, hace unas evaluaciones anuales, ¿sí?, en las diferentes tecnologías, ¿sí? Y establece un cuadrante que se llama el cuadrante mágico de Gartner, donde pone los visionarios, a los que están moviendo, no sé qué, a los que hay más experiencia. Digamos, un cuadrante que lo que hace es combinar visión o capacidad para la innovación con experiencia, ¿sí? Entonces, eso permite que un proveedor sea catalogado en alguno de los 4 cuadrantes. Entonces, yo, por ejemplo, lo que suelo hacer es que pido que esté en el cuadrante del extremo superior derecho. O sea, que solamente tenga buenas características de innovación, entonces, lo que además tenga experiencia. Pero no significa eso que esa sea la única especificación. Alguien podría decir: no, yo quisiera que fuera estar en este y en este, y sería totalmente válido. Pero recuerden que si está abajo, ¿sí?, posiblemente aunque sea muy innovador,
no tiene mucha experiencia, puede pasar. ¿Sí? Bien. Pero es un ejemplo de una condición. ¿Qué condiciones de servicio postventa voy a exigir? ¿Qué condiciones de servicio postventa voy a exigir? ¿Sí? ¿Qué condiciones relacionadas con características específicas de la entidad, sus servicios o de sus colaboradores incluso puedan necesitar exigir? Son elementos que tener en cuenta. Para los proveedores, apoyar éticamente la identificación que regresa a esas necesidades. Ahí estoy hablando de evitar sesgos, evitar la definición de especificaciones que se me han atravesado. Porque de qué otra manera puedo generar confianza. Es que la entidad vea que lo está haciendo bien. Ayudar a realizar posibles sobredimensionamientos. En eso sí el proveedor es un consultor para la entidad, porque es el que conoce bien de eso y puede decir eso. Entonces nos puede ayudar a realizar. Sugerir condiciones que cualifiquen a los proveedores. Por ejemplo, ¿quién un proveedor conoce qué certificaciones puede tener un proveedor? Para cualificar. ¿Sí sabes si está prohibido el problema? No certificaciones, están prohibidas las certificaciones de calidad. Pero yo, por ejemplo, puedo hablar de certificaciones que tengan que ver con características de, por ejemplo, de condición de ser partner de cierto nivel para garantizarme condiciones de un servicio. Eso no está prohibido. Los sistemas de calidad sí están Las sistemas de calidad están prohibidos. ¿Y sería factible o por eso pedir que el Sí, es totalmente factible. Totalmente factible. A mí me perdí en la parte de la certificación. ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que ella... Bueno, por ejemplo, es que antes se podía poner incluso hace muchos años se ponía incluso a puntuar las entidades que estuvieran certificadas, esos 9.000, que tuvieran sistema de gestión de calidad certificado. Salió jurisprudencia y eso quedó de cadena que no se puede especificar ni en nosotros otras certificaciones de sistemas de gestión de calidad. Entonces, pero sí certificaciones que tengan que ver con la calidad de partners para hacer control. O sea, por ejemplo, si yo tengo en la entidad tiene cierta marca de motor de base de datos, yo puedo pedir que sea Gold Partner, entonces lo que sea. Hay varios que cumplen eso, no es que no hay uno solo, porque sí, claramente estoy diciendo. Entonces, tiene que haber pluralidad que lo cumpla, pero siempre y cuando sepa sustentar por qué razón quiero que tenga esa calidad. Porque es que ser Gold Partner, por ejemplo, tiene que a veces sometido a una serie de evaluaciones y el personal tiene diferentes características, entonces uno puede hacerse así. Ofrecer visitas para benchmarking de la amistad, lo que hemos hablado ahorita. ¿Qué soluciones vitrina tenemos? Mire, no se imaginan la cantidad de proyectos buenísimos que dicen con menos plata de la que se necesitaban con este cuentico de la vitrina. Yo, por ejemplo, esta puede ser la vitrina para usted. Yo le atiendo a todas las personas que quiero traer acá para que vea este proyecto y consigue unas cosas divinas. Así es, no fuera con nadie. Pero el proyecto es muy bueno. Apoyar la identificación del nicho de mercado, o sea, resaltar cuáles son las diferencias entre tipos de productos. ¿Sí? Aclararle eso es muy importante. ¿En qué nichos tengo productos ganadores? Uno sabe que la idea es que el proveedor sepa a qué proceso meterse en función de que tenga productos ganadores en cierto nicho. Si no, no queme tiempo. ¿Para qué? ¿Sí? Validar con la entidad que necesidades de licencias, permisos o autorizaciones necesita, también puede conocerlas. Entonces le puede ayudar a advertir a la entidad esto. ¿Acaso es la primera vez que veo un proyecto de estos? Posiblemente yo, para la entidad sea el primero, muy seguramente para mí no es el primero, o sea que yo se siente. ¿Sí me explico? Entonces yo le puedo ayudar a la entidad en ese sentido. Verificar si la forma de pago propuesta realmente refleja la tipología del proyecto y esa dinámica de ejecución para poder compaginar el avance físico con el avance financiero. Sugerir una actividad técnica, marcos de referencia en mejores prácticas y modelos aplicables. El proveedor los puede sugerir, la entidad lo asimila con beneficio de inventario y mirará si lo adopta o no. Ojo, son únicamente mis modelos. Si yo sugiero solo mis prácticas o mis modelos, la entidad me pierde confianza automáticamente. ¿Sí? Entonces, en eso debe ser cuidadoso. ¿Quién conoce bien los estándares de la industria? Yo. ¿Cómo traducir los mismos a la entidad? O sea, ¿cómo hacer para que una especificación técnica relacionada con un estándar la entidad lo entienda como un beneficio para ella para exigirla? Eso es importante, que la entidad entienda que está llevando las soluciones. Verificar características o aspectos que se requieran como mínimo. ¿Cuáles pueden afectar mi participación? O sea, ojo, si yo estoy interesado en un proceso y la entidad va a meter una característica mínima que a mí me saca y la realidad es que es una especificación que no le agrega valor, yo le digo a la entidad, oiga, vean, meta eso porque realmente es una especificación técnica que pero siempre sustentado, siempre.
y respetuoso. Apoyar la identificación en aspectos relacionados con las condiciones del proveedor, del fabricante, del servicio postventa, ¿sí? Procurar un esfuerzo que sea, esto es muy importante, tal vez la más importante. Yo ahora como tengo clientes que son posibles proveedores del Estado, yo les digo, dimensione su esfuerzo en relación con la real oportunidad de negocio. Pero el proveedor, el interesado en vender al Estado, tiene que destinar un tiempo, un dinero, unos recursos a hacer ese ejercicio de preventa, meterse en modelos, en variaciones de concepto. Así el negocio no sale. Solamente es para tener la entrada a la fiesta. Yo siempre hablo de la entrada a la fiesta como haber logrado conocer qué necesidad tiene la entidad y tener unas condiciones que le permitan participar en Gran Cali con los demás. Eso se llama, usted está invitado a la fiesta. Ya que si le tocó la más bonita, la más fea, que si le adjudicó o no le adjudicó, eso es otra cosa. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. Ahora para en la etapa precontractual, estas ya, digamos, son más puntuales, no nos vamos a demorar mucho, pero me parece muy importante tenerlas en cuenta ya dentro del proceso. La primera es que se logre dentro de ese equipo interdisciplinario acordar cuáles son los plazos y medir los esfuerzos que se ajusten a la realidad. Hay personas que, a veces secretarios generales o cargos muy directivos de cierto nivel, que ellos lo que quieren es forzar para que el proceso salga rápido para ejecutar la plata. ¿Sí? Y acá yo hago una acotación muy importante. Plazos cortos no garantizan procesos cortos ni exitosos. Muchas veces garantizan lo contrario. Más demoras, reprocesos o declaratorias de desierto. ¿Qué más costoso que eso? ¿Sí? Entonces, los niños se toman a lo sumo 7 meses. Yo siempre le decía eso a mi superintendente, a mis gerentes, a mis secretarios generales. ¿Sí? Les decía yo, ¿hace usted que ir a ver el niño? Le toma 9 meses. Ya ahora he dicho que 7, ya pues también me da la capacidad para sacarlos a la empresa. Pero lo ideal es que sean de 9. Dosificar los procesos de contratación en la vigencia. ¿Sí? ¿Cuándo corremos los proveedores? A lo sumo el último trimestre, ya ni siquiera el último trimestre, el último bimestre. Noviembre y diciembre yo no podía ya con los teléfonos. Y eso que salía de trabajar el 15 de noviembre de los superintendentes. Y eso era, y no, que a la universidad, que no sé qué si se más, toda la contratación inclinada hacia final de año. Y yo siempre digo, hay una estrategia que funciona, y es la siguiente. Priorizar en función de la complejidad, oportunidad y relación entre los proyectos. ¿Sí? O sea, sacar los más complejos primero. Y los que tengan más presupuesto comprometido, obviamente. En la medida de lo posible, esa fase de planeación de la que vimos antes, trabajarla en la vigencia anterior en lo posible. Así. Desde septiembre del año anterior, estaba ya consiguiendo la información de todo lo que era contratación de vigencia del año siguiente. Eso va a ayudar muchísimo. Pero si uno no se ha dosificado y está mezclando cosas, complicado. Atender las observaciones que se puedan presentar en el proceso, que básicamente las resumo en 3 tipos. Las que presentan el proyecto de pliego de condiciones, las que se presentan el pliego de condiciones definitivo, o las que se presentan durante el traslado de observaciones, es decir, cuando están las evaluaciones y se ponen a disposición de los oferentes. En esos 3 momentos pueden haber observaciones por parte de los proponentes hacia la entidad. Siempre digo, hagan las observaciones que tengan que hacer, pero 1, deben ser respetuosas. ¿Sí? Segundo, la entidad tiene la obligación de considerarlas y de dar respuesta a las mismas de manera motivada y justificada. ¿Sí? Y nunca, y es una recomendación muy importante para los funcionarios, nunca menospreciar las observaciones. Aunque hayan proveedores que a veces escriben por escribir, ¿sí? No es la generalidad. Entonces es bueno, siempre con beneficio de inventario, ver qué es lo que están diciendo y por qué, a ver si de pronto le cabe, si les asiste o no, la razón. Soportarse en un equipo de confianza. ¿Sí? Si uno va a tener un equipo de trabajo, una persona que usted la ve almorzando todos los días con un proveedor y él está interesado en el proceso, como que será que sea independencia. ¿Sí? Documentar y conservar soportes de las consultas, referencias y verificaciones que haya efectuado, porque eso puede necesitarlo más adelante.
en algún momento del proceso. Reservarse el derecho de poder verificar condiciones o especificaciones en fuentes diferentes al proceso. Acudir, por ejemplo, a estas bases de datos especializadas. Entonces, hay veces cosas tan técnicas de configuraciones que no necesariamente tiene uno la posibilidad de dedicarse a la propuesta, que uno debe reservarse la posibilidad de verificar las otras fuentes. Incorporar anexos o formularios técnicos que faciliten la consignación de información de forma estándar, así como su verificación. Bien. Los formularios son espectaculares, o sea, como instrumento para registrar información y que uno pueda diligenciar y que el proveedor lo diligencia, es una forma muy ágil. Y además yo le metí un elemento adicional, es en la verificación, le digo, dígame el folio de su propuesta donde yo puedo verificar esa característica técnica. O sea que casi que viene prehecha la evaluación. O sea que la verificación es más rápida. Sí, los proveedores casi me mandan. Cuando me mandan una verificación de las que uno hace, pero si esa es la tarea de la entidad. No, mi tarea es verificar. Usted que conoce bien su solución, dígame en qué catálogo técnico, documento se soporta el tema en ese punto. Ese es una experiencia. Sí, y sin costo adicional. Muy bien. Para los proveedores, procurar lograr verificar e incorporarse a las oportunidades de negocio lo antes posible. Si se incorporan en la fase de planeación, es diferente a si aterrizan cuando ya el proceso está abierto en proyecto de pliegos. Y si llegaron cuando ya están definitivos, de suerte si logra cumplir con todos los procesos. Usted no siquiera conoce el proyecto, no sabe cómo era el entorno, es complicado. Efectuar las observaciones que ya hablamos de manera respetuosa, acudiendo a la argumentación y sustentación de aspectos tanto técnicos como jurídicos que corresponden. Esa es una debilidad de muchas empresas. Aún sabiendo lo técnico, no saben la manera objetiva, no saben la manera, digamos, para darle la contundencia entre la relación de lo técnico y lo jurídico. ¿Sí? Entonces puede ser el tipo de ingeniero de preventa, puede ser el chacho, pero luego hace la observación técnica de una forma que no se entiende. Él lo vuelve a leer después de 2 días y no se entiende. Entonces no, eso debe ser claro, debe ser contundente, debe argumentarse adecuadamente. Y recuerden, esta frase es lapidaria, ¿sí? Y contundente. Normalmente el resultado de la respuesta a una observación que haga la entidad, a la entidad que le haya hecho una observación, el resultado favorable o no a esa observación es directamente proporcional a la contundencia y pertinencia de los argumentos expuestos. Digo, ¿y por qué digo normalmente? Porque a veces la corrupción sí permite que, a pesar de que se haya hecho con toda la contundencia el tema, el resultado sea no anual y no hay ninguna explicación. Entonces, para eso sí hay que acudir a otras instancias. Solicitar apoyo externo en caso de ser necesario. Si usted no tiene cómo hablar esa contundencia, pues hay empresas que se dedican a eso. Seguimos en reportar en la propuesta o las observaciones, tanto los documentos técnicos, los brochures, los datasheets, toda la documentación técnica que en un momento determinado le facilita a la entidad verificar la oferta, que soporte las argumentaciones de las observaciones, lo que, digamos, para cada caso, según se requiere. Procurar el soporte de los fabricantes cuando el proceso así lo exija. Hay procesos que son sencillos, pero otros que son más complejos y realmente a veces entiendo que los proveedores se sienten abandonados por el fabricante porque no hay un conducto de comunicación ágil o ellos no dan el soporte. Entonces es bueno también tener eso en cuenta en la relación. Diligenciar con sumo cuidado anexos o formularios solicitados por la entidad y tener en cuenta los límites de la subsanabilidad. La subsanabilidad es la facilidad que tiene hoy la ley de donde se le da primacía a lo sustancial sobre lo formal, de subsanar documentos de verificación en el momento en que se requiera por parte de la entidad, pero eso también tiene unos límites. Yo no puedo mejorar la oferta, ¿sí? Yo no puedo cambiar una condición o ni siquiera aclarar un aspecto que sea objeto de calificación, porque si lo estoy aclarando, pues el proponente me va a decir, no, realmente yo no me quiero ofrecer eso, no, califíqueme por lo bajito, pues, ahí no hay, es muy difícil que el proponente haga objetivo en eso. Entonces, hay unos límites para esa subsanabilidad y he visto muchos proponentes caerse por cosas que uno dice para matar el que hizo la oferta, por no tener en cuenta eso que estamos diciendo. En la etapa de traslado de observaciones, pues es muy importante generar un escenario de verificación de requisitos y de calificación de ofertas frente a la competencia. Recuerden que las ofertas son públicas, entonces cuando yo soy proveedor y estoy en un proceso de licitatorio, yo tengo posibilidad de acceder a las ofertas de los demás.
Y yo puedo hacer mi propio proceso de calificación y ver en la entidad en que se equivocó, qué requisitos se pasó así de galleta, qué cosa hay como que, esto está aquí como que me huele nauseabundo, ¿sí? Entonces, y ahí se pueden formular observaciones, siempre respetuosas, procurando que se garantice el deber de selección objetiva, la transparencia, todo eso. Sí, es que en ese tema, digamos que muchas propuestas, porque los términos de referencia dicen, por favor indique qué documentos son confidenciales. Si usted no indica qué documentos son confidenciales, todos se hacen públicos. Entonces, en el momento en que los otros oferentes quieren ir a mirar la propuesta del otro, entonces se encuentran con que la entidad contratista dice que pena no le dejó el documento porque es que el proveedor lo dejó como confidencial. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto de verdad esa oferta y esa especificación técnica que decide quién tiene más puntaje que el otro en realidad es confidencial? Digamos, hay unas condiciones legales que no se pueden, digamos, obviar. Y hay aspectos que son de propiedad intelectual y cosas que el proponente no está obligado aún en un proceso licitatorio a hacer público, ¿sí? Sino que se le hace con destino específico a la entidad contratante. Y en esa condición puede venir condicionado a ver. Lo que sucede es que, por lo menos yo siempre lo he evitado, yo procuro nunca asociar factores de asignación de puntaje a elementos que tengan ese rigor. ¿Sí? Con tantas cosas que pueden verificarse, ¿para qué amarrarlo de algo que alguien no pueda verificar? O sea, casi que se vuelve una condición para ponerlo. ¿Sí? O sea, si yo voy a poner un elemento para calificación es porque realmente lo puede verificar y puede ser público. Es lo mejor. ¿Sí? Bien. Para el caso contractual ya estamos en la penúltima. Para funcionarios, sencillísima pero contundente. Garantizarles los niveles de disponibilidad del supervisor. Hay gente que puede ser muy buena, ¿sí? Pero no tiene tiempo. Y entonces se queda supervisor de contrato. ¿Sí? O a otro tiene una excelente disponibilidad. Es buenísima gente, súper querido. Si usted dice que trabaja 26 horas al día, trabaja 26 horas al día. Perfecto. Pero no es idóneo para ese tipo para esa temática que se va a verificar. Entonces, ¿cómo va a verificar? ¿Cómo va a supervisar? No tiene la capacidad. Y acá hay un elemento fundamental, es que la experiencia es clave. ¿Sí? Haber estado sometido a proyectos, saber qué cosas que no solamente son del proyecto, sino son aspectos logísticos. Estar empoderado, es decir, que si usted va y pone, qué pena si de pronto eso suena un poquito despectivo, pero usted pone a su último auxiliar administrativo dentro de la dependencia de tecnología como supervisor del contrato, y a él ni siquiera el director administrativo lo va a atender para tramitarle una autorización. Está frito. También hay que buscar que esa persona pueda empoderarse y tenga la posibilidad de hablar de tú a tú con otras instancias de la organización. Tiene que estar empoderado del proyecto. Entonces, es un tema que yo sé que suena feo, a veces pasa en las organizaciones, pero debo decirlo porque puede ser un riesgo en un determinado proyecto. Definir los criterios de aceptación de los productos o servicios, eso es muy importante. No puede ser que caprichosamente se le ocurra a uno que es que yo no le acepto ese producto porque es que la metodología que yo quería era esta otra. No, esos criterios deben estar definidos. ¿Sí? Y definir una estrategia de supervisión que realmente sea coherente con el proyecto. Si yo hago una implementación, si estamos en el proyecto del tema de los computadores, yo puedo hacer 2 reuniones en 2 meses y no pasa nada. Era que me llegan los computadores, puedo hacer unas 2 reuniones de seguimiento y se acabó. Pero si haciendo un desarrollo de software, ¿será que con 2 reuniones logro? Entonces hay que garantizar una coherencia entre la metodología de seguimiento y la tipología de los servicios computables. En materia de proveedores, pues, aunque no lo crean, el tema de gerente del proyecto es un tema que está golpeando mucho a los proveedores. Por gerentes del proyecto yo he visto proveedores envainados. ¿Sí? Entonces es muy importante garantizar la idoneidad y capacidad de ese gerente del proyecto porque es el representante del proveedor ante la entidad. La experiencia del sector público del señor es importante. Si el señor ha estado negociando con privados y entonces va y se pone bravo y en la mesa pone la mano en la mesa y es bravo y todo eso y no ha tenido el sector público, eso puede ser un problema. Es importante esa experiencia del sector público que le defina un límite a la capacidad de negociar. Hay cosas en las que en un momento determinado, en una discusión, en una reunión de interventoría o de supervisión de seguimiento, donde él va a tener que tomar una decisión frente a la ejecución del contrato que en un momento determinado puede comprometer a la organización. Entonces, a veces
o lo recomendable es que las entidades tengan niveles de decisión para escalar situaciones contractuales. ¿Sí? Verificar los criterios de aceptación que la entidad haya definido. Si no, o sea, ¿cómo es posible que yo vaya a entregar un producto y no sepa la entidad cómo me los va a verificar? No, si no quiero tener problemas, si quiero evitar el siguiente punto, que es evitarme conflictos, debo ser preventivo. ¿Sí? Debo tratar de prever las cosas y prepararme para ese tema. Y en el último, que es el opus contractual, entonces, al funcionario les toca verificar las condiciones de servicio postventa, sea la que sea, o sea, el mismo mensaje que dimos antes. El contrato se acaba desde el punto de vista de plazo cuando termina el plazo, pero tiene exigencias que van por la duración de la vigencia del mismo. Entonces, que tampoco entienda que se acabó, que si se han exigido mantenimientos preventivos cada 6 meses después de que se terminó, oiga, nosotros nunca vamos a decir, oiga, llevamos 2 años sin ver a ese contratista renovando los computadores. Si no lo ve hace 2 años, entonces hay 4 mantenimientos que no le ha hecho si la especificación era que era 1 semestral. Entonces usted regaló esa plata, porque no se la cobraron, con toda seguridad. Y eso puede dar por una investigación disciplinaria, eso puede ser un problema. ¿Sí? Y formalizar toda la documentación que soporte el proceso hasta lograr materializar el acta de liquidación. Recordando que el acta de liquidación, resumiendo de la manera más coloquial, es el acta de paz y salvo entre las partes, es la que realmente nos declara paz y salvo como partes en una relación contractual. ¿Sí? A los proveedores pues entregar el proyecto al área encargada de servicio postventa. Sí, qué cosa sencillísima, pero no pasa. Yo he visto esos cortocircuitos internos, o a veces no existe el área. Entonces hay un área de servicios, pero no. Y la parte de postventa, no, es que el ingeniero que tenía ese proyecto ya no está con nosotros, les dan una mejor oportunidad en otro proveedor y ya no está. Y él era el que recibía las llamadas, era el que le jalaba las ofertas de servicio, ya no está. Entonces no se maneja un enfoque formal de gestión interna de ese tema, y eso puede acarrearle una multa. ¿Sí? O sea, estamos en el contrato, no se ha terminado nuestra relación. Hasta que no tenga el paz y salvo, no hemos terminado. ¿Sí? Entonces, ojo con esos temas. Y en ese sentido, siempre al interior de la organización, cuando hayan varios actores que participen, pues resaltar cuáles son las condiciones de cumplimiento de eso, porque es que es muy fácil olvidar, cuando ya el contrato se ha terminado en su plazo, es muy fácil olvidar que el alcance de las aplicaciones de los servicios postventa, porque se vuelve como lo accesorio, eso era como lo chiquito. ¿Sí? Entonces, no, ojo con eso. ¿Listo? Bueno. De pronto ese criterio fue el que le hizo ganar o le hizo ser autorizatario ese servicio postventa. Posiblemente, si son condiciones de calidad o el número de mantenimientos, si se valoró ese tema y todo eso, y que yo no lo hago exigible, un tercero que se entere de eso le puede pegar la empapelada del mundo al funcionario que no lo recibe. Bueno, ese es el gran resumen, gracias por el tiempo, exactamente lo que teníamos previsto. Me volé como 15 minutos. Esa era la idea. Cualquier cosa que necesiten, estoy a sus órdenes. Para mí ha sido un placer hablar con ustedes. Es un equipo muy participativo, muy atento. Espero que hayan tenido elementos que realmente les han resultado valiosos. No sé si tengan alguna pregunta. Ya estamos lo suficientemente cansados. Sí, tengo una pregunta. Por ejemplo, en los contratos de procesamiento de datos, Sí. ¿Cómo se estila como pactar la tarifa? O sea, como que si hay una buena práctica como de pactar esas tarifas en los contratos de servicios informáticos. Digamos, no hay una receta, digamos, que sea la ganadora para ese tipo de temas. Eso depende mucho de la tipología del servicio, y la tipología del servicio tiene subtipologías. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el benchmarking de quienes se han contratado el servicio en organizaciones similares a las tuyas es un factor determinante para escoger una buena solución, o incluso, y a veces me ha parecido mejor, definir incluso una forma híbrida que coge lo mejor de diferentes experiencias para construir la fórmula de cálculo del presupuesto. Esa puede ser una forma. Si tú tenías una de principio casi. Ya algunas se resolvieron en el curso, pero tengo una que además de usted es experto en seguridad informática y está circulando, he visto noticias sueltas, no tan profundas, sobre, digamos, uno compra cosas en software Java. Sí. Están diciendo que Java, que el gobierno gringo o alguien por allá descubrió que tiene
brechas de seguridad informática y entonces como que lanzaron una alerta. ¿Qué tan cierto es eso? Digamos, en la mayoría de plataformas de bases de datos, sistemas operativos, lenguajes de programación, plataformas de desarrollo, están identificados incidentes, digamos, agujeros de seguridad o vulnerabilidades. Pero los que trabajan en esas tecnologías trabajan permanentemente en superarlas. Cualquier alerta que salga, hay que verla como elementos de inventario, siempre. Y hay que validarla con documentación técnica existente en foros de discusión de soporte del mismo fabricante y todo, porque al primero que le interesa atajar cualquier afectación a su buen nombre o a la calidad de un producto es al mismo fabricante. Entonces, a veces se disparan cosas, pero yo siempre lo asimilo a la misma base del spam. O sea, a veces es por generar una situación, a veces malintencionado, a veces no, a veces es algo chistoso que trata de hacer. Y esas cosas hay que verlas con mucho cuidado antes de tomar una determinación en contrario, como para llegar a justificar que tal tecnología no lo voy a usar porque escuché que tenía tal vulnerabilidad. Eso es delicado. ¿Alguien más? Sí. Quisiera preguntar algo. Digamos, en lo que están hablando, existen unas amenazas en las que puede encontrar la base de datos. Si ya fabricante percibía si la resolución o no. Y digamos que las de cero, sí, y en ese tema son muy importantes los parches y todo eso, o sea, tener un plan de estar aplicando los correctivos que están asociados a parches básicamente en ese tipo de plataformas, porque así el proveedor le da la solución. Si usted no aplicaba el correctivo, persiste la vulnerabilidad. Muchísimas gracias.